En esta parte final del curso hablaremos de los instrumentos de medición básicos para ingeniería eléctrica y electrónica. Las funciones básicas que se usan en las distintas aplicaciones o especialidades de nuestras carreras, pues son las de los multímetros. La mayoría de multímetros cuenta con las funciones de medición de tensión AC y DC, corriente AC y DC y medición de resistencia. En la figura vemos un multímetro típico contemporáneo que además de las funciones básicas pues tiene otras funciones tales como la prueba de diodos o la medición de capacitancia, pero lo básico es lo que ya indicamos en la slide anterior, ¿no? Las mediciones de tensión, corriente y resistencia, ¿no? En este caso estamos midiendo la tensión de una batería pues que ya está agotada. Veamos, la tensión nominal son 9 voltios y podemos ver pues que ya está casi a cero, ¿no? Este tipo de multímetros, de acuerdo al fabricante, pues la pantalla es manejada por un contador que es parte de un convertidor analógico digital de doble pendiente de 6000 cuentas. Esto quiere decir pues que es un multímetro de 3 dígitos y medio, ¿no? En este tipo de multímetros las especificaciones nos dicen que la exactitud eh, se establece como un porcentaje de la lectura y un porcentaje del rango, ¿no? Aquí vemos una parte de las especificaciones de exactitud del instrumento y en el rango en el que estábamos midiendo, que es el de 6 voltios, la resolución es de 1 milivoltio y la exactitud es el 0.5% de la lectura más 2 cuentas, es decir, 2 veces la resolución, ¿no? Que en este caso es 1 milivoltio, ¿no? En este ejemplo, el 0.5% de la lectura más 2 cuentas, que ya mencionábamos que es 1 milivoltio, nos da una exactitud de 2.59 milivoltios. Eso sirve como insumo para calcular la incertidumbre tipo B del instrumento, si eso fuera requerido en una medición. En primer lugar, hablaremos de la función de medición de tensión de los multímetros. Para la medición de tensión, en la entrada podemos representar al instrumento mediante una resistencia de entrada y una capacitancia de entrada, ¿no? Y el circuito en el que estamos midiendo lo podemos modelar por su equivalente Thevenin, de manera pues que hay una resistencia del generador, ¿no? De este modo, la tensión medida y la presentada por el instrumento es la tensión Thevenin eh, y el efecto de este divisor de tensión, pues, que tiene una parte pues, de impedancia compleja, ¿no? También podemos representar la lectura con el error de ganancia debido al divisor de impedancia complejo que se produce en la entrada de nuestro voltímetro, ¿no? La impedancia de entrada es el paralelo de la resistencia con la capacitancia, tal como vemos acá, y lo podemos escribir en términos de la parte real y el polo formado por RI y CI, ¿no? Las especificaciones de un multímetro, tal como el- el que presentábamos al inicio, eh, en su función de medición de tensión, pues eh, puede tener esta forma, ¿no? Digamos, aquí está la función de medición en DC y los distintos rangos de este multímetro, que son bastante limitados. Y en la parte de AC, eh, vean, el fabricante nos indica que la medición de AC es de verdadero valor eficaz, ¿verdad? Esto significa pues que el-
la circuitería de medición de tensión AC tiene un chip de verdadero valor eficaz y los rangos son los mismos, ¿no? La otra función es la medición de corriente, ¿no? Para la medición de corriente podemos modelar el circuito en el que estamos midiendo por su modelo Norton y el instrumento pues lo modelamos con una resistencia de entrada, ¿no? De manera pues que la corriente medida, vean, es función de la corriente del generador o del circuito en el que estamos midiendo y el divisor de corriente que se forma en la entrada del instrumento, ¿no? Obviamente, lo deseable es que la mayor parte de la corriente del circuito entre en nuestro instrumento, ¿no? Y para ese propósito, pues RI debe ser muy pequeña, ¿no? Mucho menor que la resistencia del generador. Las cargas inductivas, pues, producen errores, ¿no? Que aumentan con la frecuencia. Aquí mostramos las especificaciones de un multímetro en su función de medición de corriente. En DC, vean que hay dos rangos, 6 amperios y 10 amperios, son los rangos normales, ¿ya? Pero digamos, el número de cuentas está completo en el rango de 6 amperios y se reduce en el rango de 10 amperios. Además, nos establece, digamos, una condición de sobrecarga el fabricante, ¿no? Es decir, puede soportar hasta 20 amperios por 30 segundos. Pero lo deseable es usarlo en los rangos normales y si queremos la exactitud eh, plena del instrumento, pues es preferible usarlo en el rango de 6 amperios, porque la resolución pues es menor, 1 miliamperio, en cambio en 10 amperios, en el rango de 10 amperios es de 10 miliamperios, y la exactitud, obviamente, vean el número de cuentas, multiplica la resolución. Por lo tanto, pues la incertidumbre aumenta, quiere decir que la exactitud pues también disminuye si pasamos de 6 a 10 amperios. En el caso de AC es otro tanto igual, ¿no? Las consideraciones, digamos, de eh, los dos rangos que ofrece el fabricante, aquí hay un comentario, pues que digamos que hay que leerlo en el manual del instrumento, pues, pero son las mismas, ¿verdad? Digamos, si este rango de 20 amperios es solo para sobrecarga, ¿verdad? Lo deseable es no usar esto, ¿verdad? Y aún en los rangos garantizados por el fabricante, pues obviamente en el de 10 amperios la resolución pues empeora en una década, ¿verdad? Y la exactitud pues se ve desmejorada, ¿verdad? La medición de resistencia, la mayoría de instrumentos la hacen inyectando una corriente en el circuito en el que bueno, en la resistencia que queremos medir. Aquí se ve un circuito, pero estas son las resistencias de las puntas de prueba, ¿no? Que tienen resistencias muy pequeñas, pero ahí están, ¿verdad? El instrumento inyecta una corriente que, digamos que ha sido preestablecida en el diseño del instrumento y el instrumento lo que lee es la tensión, la caída de tensión en la resistencia, ¿no? Lo que presenta la pantalla del instrumento es una lectura de tensión, pero calibrada como lectura de resistencia, ¿verdad? Ya, digamos que en esa función el diseñador ha tomado en cuenta el valor de esta corriente, de manera pues que la lectura de la resistencia, vean, el valor presentado es el valor de tensión medido entre el valor de la fuente de corriente. Pero en este caso, la lectura incluye la resistencia de las puntas de prueba, ¿no? En en los rangos menores, cuando medimos
de 100 ohmios para abajo, eh, este error pues puede ser, digamos, importante, ¿no? De manera que los instrumentos más exactos, por ejemplo los instrumentos de banco y los de laboratorio, la, permiten la medición de resistencia con, digamos, usando este método de 4 hilos. Se usa un par de puntas de prueba para inyectar la corriente en la resistencia. Vean los RC1 y RC2 que presentamos en la slide anterior. Y la lectura de tensión se hace con otro par de puntas de prueba, ¿verdad? De manera que al final son 4 hilos o 4 alambres, ¿verdad? Lo importante en este caso es que la caída en RC1 y RC2 no se miden, ¿no? Y la caída en RC3 y RC4 es cero, pues ya que la impedancia de entrada del voltímetro es muy alta, ¿no? Y de esta manera garantizamos que la resistencia medida Bm entre I es Rx, la resistencia que deseamos medir. En, en esta tabla vemos las especificaciones de exactitud para la función de medición de resistencia y otras mediciones asociadas. En la parte de resistencia vemos que este instrumento, pues que es de 6000 cuentas, tiene, digamos, todos estos rangos, 6 rangos, y el rango más pequeño, el de 600 ohmios, pues obviamente pues el dígito menos significativo representa 0.1 ohmios y esa es la resolución, ¿no? De manera que la exactitud es el 0.9% de la lectura más 2 veces la resolución, es decir, eso es lo que representan 2 cuentas. Ven que la prueba de diodos y la prueba de continuidad aparecen como parte de las especificaciones de exactitud o cerca de esta función, ¿no? Y esto es porque la prueba de diodos también se hace inyectando una corriente al dispositivo que está siendo medido o probado, ¿no? Es importante que, digamos, que probemos diodos solo con instrumentos que tengan esa función mostrada pues en sus especificaciones, ¿no? Porque para hacer esta prueba el instrumento inyecta una corriente muy baja. En instrumentos de propósito general no hay control sobre esa corriente, de manera pues que el diodo podría ser dañado. En mediciones también es importante hablar del acoplamiento de impedancias. En los casos anteriores de medición de tensión y corriente, prácticamente estamos hablando de un acoplamiento no energético en que no se impone carga a la fuente, ya sea, digamos, una fuente de tensión o una fuente de corriente, ¿no? Para la medición de tensión, la impedancia de entrada idealmente debe ser mucho mayor que la impedancia del circuito, ¿no? Y para medición de corriente, la impedancia de entrada pues tiene que ser mucho menor, ¿no? Idealmente cero, ¿no? Ya. Como en este caso de la tensión, idealmente la impedancia de entrada debería ser idealmente infinita, ¿no? En otro tipo de mediciones que se utilizan en comunicaciones o en frecuencias muy altas, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta las consideraciones de transferencia de potencia, ¿no? Porque el acoplamiento, pues, digamos, es energético, ¿no? Y la transferencia de potencia es máxima de acuerdo al teorema de transferencia de potencia cuando la impedancia de entrada y la del generador son iguales, ¿no? Aquí vemos un circuito en el que la impedancia del generador son 50 ohmios, ¿ya? Y obviamente pues la transferencia de potencia máxima la tendríamos cuando la impedancia del instrumento sea igual a la del generador. Esto se demuestra en esta gráfica en donde vean la potencia de entrada a medida que que la impedancia de entrada va cambiando, eh, digamos, comienza a aumentar. Obviamente en este caso la impedancia del generador es de 50 ohmios y
Cuando la impedancia de entrada es igual a la del generador, vean, la potencia de entrada pues es máxima, ¿no? ¿Ya? Y luego pues se ve cómo empieza a disminuir, ¿verdad? Contrario pues a lo que se asume por sentido común, ¿no? Vean, cuando vamos a medir en altas frecuencias y la longitud de onda de la señal es comparable a la longitud del cable, es importante sobre todo este tema del acoplamiento de impedancias, ya que el cable actúa como una línea de transmisión y, digamos, si no se toman las previsiones adecuadas, se pueden producir reflexiones. El acoplamiento de impedancia toma en cuenta pues que la impedancia de la fuente tiene que ser igual a la impedancia del cable y también igual a la impedancia de entrada del instrumento, ¿no? La impedancia característica del cable es determinada por la geometría, ¿no? Para los cables de medición coaxiales típicamente es 50 ohmios. De manera que si en el caso en que tengamos un cable sin pérdidas, el valor de la tensión medido es la mitad de la tensión del generador. Otro caso de interés más general en alta o baja frecuencia es la medición de amplitud de señales periódicas. En este caso hay varias, varias definiciones de interés, entre ellas el valor promedio, que para una señal alterna, pues sin offset, lo que es importante es el valor promedio del valor absoluto, el valor pico a pico y el valor pico, ¿no? También es importante el valor RMS, ¿no? Aquí indicamos entre paréntesis el significado de RMS, ¿no? Es la raíz del promedio de los cuadrados, ¿no? ¿Ya? Y a menudo, pues, se habla de tensión AC, ¿verdad? Como sinónimo de tensión RMS o de valor RMS, ¿verdad? Porque esto puede ser corriente también, ¿verdad? Entonces, en términos de potencia, eh, una tensión, digamos, alterna, ¿verdad? Periódica, disipa la misma potencia en una resistencia que una tensión DC del valor RMS de esta tensión, ¿verdad? Es decir, digamos, esta es la base de la definición RMS, ¿no? Esta propiedad se usa realmente para medir el RMS, digamos, en frecuencias muy altas, ¿no? En donde, pues, digamos, la medición por otros medios es más difícil, ¿no? Entonces, eh, se mide el calentamiento en una resistencia, ¿no? De esta manera, pues, indirectamente, obviamente, esa resistencia se calibra, digamos, en términos de la potencia disipada en DC, y el RMS, pues, tiene que ser el mismo a cualquier frecuencia, ¿no? Para, digamos, señales periódicas, un concepto de interés es el factor de cresta y es la relación entre el valor pico y el valor RMS. Para formas de ondas sinusoidales, el factor de cresta es raíz de 2, que es el que nosotros asumimos universalmente cuando hablamos de la relación entre valor pico y el valor RMS, ¿no? Pero esto es válido solamente para una forma de onda sinusoidal, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de medida RMS con una onda triangular, ¿no? Esta onda probablemente no se ve muy bien, pero digamos arranca de 0 y llega hasta 10 voltios. Esto quiere decir que tiene una componente DC de 5 voltios y la amplitud de las excursiones es de 5 voltios, de manera que el valor pico a pico son 10 voltios. Eh, en tablas de valor RMS para distintas formas de onda podemos encontrar que la componente AC de esta onda triangular
el valor RMS de la componente alterna es el valor pico entre raíz de 3, ¿verdad? En este caso, el valor pico es la mitad del valor pico pico, 5 voltios entre raíz de 3, es decir, 2.89 voltios. De manera que el valor eficaz es la suma, a esta operación se le llama una suma RSS, es decir, la raíz de la suma de los cuadrados de la componente de C y la componente alterna, ¿no? Hay que decir pues que pueden haber componentes alternas a distintas frecuencias, ¿no? Y esto nos da 5.77 voltios. Este es el valor eficaz, ¿no? Ven, aquí hemos hecho el experimento en el ETSPICE y digamos con el generador con una fuente de tensión programable en el ETSPICE, pues programamos esta forma de onda pues similar a la del ejemplo, ¿no? Es decir, un offset de 5 voltios y una amplitud de 5 voltios, ¿no? De manera que el ETSPICE me dice que el valor promedio es el valor de C, ya lo sabíamos, ¿verdad? O quizás no, ¿verdad? Mientras que el valor RMS es 5.77 aproximadamente voltios, ¿verdad? Esto coincide con la definición, ¿verdad? Y por cierto, pues esta función de LTSpice está por ahí escondida y la pueden ustedes accesar, digamos, ya en la forma de onda que produce, digamos, LTSpice. Otra, otra forma de interés, digamos, relacionada con otro tema de interés es la medición AC con un rectificador, ¿no? Vean, aquí tenemos una fuente alterna. En este caso, pues hemos programado la fuente en el ETSPICE para que nos permita tener acá una onda sinusoidal de 60 Hz y 120 voltios RMS, es decir, una amplitud de 169.7 voltios. Este es el valor pico, ¿no? Y aquí pasamos por un puente rectificador de onda completa. Algunos instrumentos de bajo costo pues hacen esto para la medición alterna. Y aquí hemos puesto una carga para no dejar sin carga esta parte. Y luego colocamos o sea que en VO tenemos el valor absoluto. Aquí tendríamos pues la rectificación de onda completa de la señal de la entrada, ¿verdad? Este es el valor absoluto de BS. Mientras que para obtener el valor promedio, pues tenemos este circuito, es un filtro paso bajo, ¿verdad? Pasivo, sintonizado en 1.2 Hz, puesto que la señal rectificada de onda completa tiene componentes de DC, que son los que queremos que pasen, pero tiene componentes también de 2 veces la frecuencia de entrada, a 120 Hz. Pues de manera pues que el filtro se sintoniza 2 décadas abajo de lo que sabemos que hay acá para que le dé una atenuación de 40 decibelios, ¿verdad? Y aparezca aquí principalmente la componente DC, ¿verdad? El factor de forma es una definición importante para estas mediciones, es la relación entre el valor RMS y el valor promedio. Esto quiere decir que lo único que necesitaríamos eh, aplicarle a esta tensión es multiplicarlo por el factor de forma, que para señales sinusoidales es de 1.11, ¿verdad? Si evaluamos en LTSpice ese circuito, vean, hemos corrido la simulación un segundo, ¿no? Porque pues, esto ya es una tarea un poco tediosa para LTSpice. El valor promedio al final después de un segundo es de 108 voltios. Quiere decir que el valor RMS es este valor promedio multiplicado por el factor de forma y esto nos da 120 voltios, que ese es el valor que ya sabemos, digamos, el valor RMS de nuestra señal, ¿no? Los instrumentos de muy bajo costo lo que hacen es que miden el valor promedio y en el caso de instrumentos analógicos, el dial o las escalas lo que muestran es
LRMS. A la señal no se le hace nada más, simplemente la presentación del instrumento está calibrada de tal forma que en lugar de mostrarme 108 voltios en esa lectura me muestra 120, ¿verdad? Es una mentira piadosa, ¿verdad? Pero así funcionan los instrumentos de bajo costo. En los instrumentos digamos que ya tienen algo de electrónica dentro, pues simplemente la señal se multiplica eh, por 1.11. Obviamente adentro del instrumento pues hay que atenuar las señales y luego pues tomar en cuenta eso a la hora de pasarlo a una pantalla, ¿no? Otro tema de interés son las mediciones basadas en computadora, ¿no? Digamos, aquí no vamos a abundar excesivamente en este tema, pero algo muy contemporáneo es eh, la aplicación para estas tareas de tarjetas de adquisición de datos de bajo costo, como esta tarjeta muy popular en la enseñanza que se llama MyDAC, de este fabricante, ¿no? Entonces nosotros podemos capturar señales de tensión directamente. Las señales de corriente necesitarían un transformador de corriente, de manera que me convierta la corriente en una tensión que yo lo aplico a la tarjeta, ¿verdad? Y puedo de esta manera hacer una captura de datos y las tareas digamos, de procesamiento de la señal se hacen en la tarjeta, ¿no? Pero yo podría exportar los datos, por ejemplo, si midiera pues, una señal, por ejemplo, el instrumento me daría esta columna, ¿verdad? Digamos, son los datos. Ya, obviamente las especificaciones me dicen cuántos datos captura el instrumento. Yo tengo que programar las ventanas de tiempo porque pues estos instrumentos son de propósito general, no son solo para potencia, son para, digamos, para sustituir laboratorios completos de electrónica, ¿no? Y yo puedo, digamos, eh, con el software que acompaña, pero o con Excel, ¿verdad? En este caso lo he hecho con Excel. Vean, trazar la forma de onda que corresponde a los datos capturados por mi tarjeta. En este caso yo todavía no le he puesto la base de tiempo. Y vemos pues que esto era una señal de 120 voltios RMS, pero con distorsión de tercera y quinta armónica, ¿no? Yo se le he añadido intencionalmente, ¿ya? Para que la señal sea interesante, ¿no? Obviamente en las redes eléctricas esto no aparecería así, pero en un UPS de bajo costo, la salida del UPS puede ser así o puede ser peor, ¿verdad? También, digamos, en el software del instrumento o de la tarjeta, ¿verdad? O en Excel, ¿verdad? En este caso lo he hecho en Excel, podemos, digamos, trazar el espectro de frecuencias, ¿no? Entonces aquí vemos, pues, que la componente fundamental de 60 Hz precisamente es de 169 voltios pico, es decir, 120 voltios RMS, ¿verdad? Y hay componentes digamos, de tercera armónica, 180 Hz, vean, es la tercera parte, y de quinta armónica, 300 Hz, es la quinta parte, ¿verdad? Esto es, digamos, una aplicación bastante sencilla, ¿no? Pero eh, una tarjeta de este tipo puede costar menos de $300. Y con esto ustedes pueden hacer análisis de distorsión armónica en circuitos, digamos, bueno, con una pinza de corriente, pues, digamos, tomando las precauciones de seguridad, pues, que la pinza permite, se puede medir en circuitos industriales, ¿no? Y trazar el espectro de armónicos para las corrientes, ¿no? Que es, en los sistemas industriales y comerciales, será lo más interesante, ¿no? Para verificar los inversores, pues, es importante la medición de tensión, ¿no? Pero en general, pues nosotros definiremos para qué aplicamos un instrumento de ese tipo. Bueno, aquí están las referencias, ¿verdad? Al principio mostramos un instrumento de este fabricante, ¿verdad? También la estructura de esta presentación, en principio, está basada pues en el curso de Ciencias de la Medición de Delft, pero obviamente lo hemos
tropicalizado, pues de acuerdo a nuestro interés particular, ¿no? Y pues de esta manera, pues esto, digamos, se agrega a las notas de clase del instrumento. Digamos, un último plus pues, de esta presentación pues, fue, digamos, explorar la función de cálculo RMS de LTSpice, pues, que puede ser de interés, ¿verdad? En la siguiente presentación de instrumentos de medición, pues completaremos eh, el tema de los instrumentos, explorando brevemente el osciloscopio y las mediciones de tiempo y frecuencia. Muy bien, es todo por ahora.